Necesita la Argentina recuperar su confianza como nación en que el futuro lo deben construir los argentinos. Romper amarras con la permanente crítica de que los problemas son los de fuera. Le decimos a los jóvenes, lo primero que tienes que ser consciente es de que tú tienes que luchar, por supuesto, por tu vida, por tu familia, por tus amigos, pero también por la nación a la que perteneces y a la que tienes el orgullo y el privilegio de haber nacido, y tienes que dejar este mundo a las futuras generaciones mucho mejor de lo que lo encontraste. Nosotros somos extremistas, ¿sí? Quiere decir que estamos en un extremo. Estamos en el extremo contrario de los que quieren imponer dictaduras. Somos extremistas porque estamos en el extremo contrario de los que quieren imponer la ideología de género. Somos extremistas porque estamos en el extremo contrario de los que creen que pueden adoctrinar a los hijos en la escuela con las teorías que ellos deciden y que sus padres no tienen nada que opinar. Saludos para todos, soy Agustín Sueiro. Junto a Fede Peña tenemos el agrado de darles la bienvenida a una nueva entrevista de The Right Report. Esta vez vamos a presentar a Javier Ortega Smith, abogado español y secretario general de Vox. A su vez, en las últimas elecciones generales españolas, que tomaron lugar en abril de este año, Javier fue electo diputado nacional. Antes de comenzar, queremos extender nuestro agradecimiento a la doctora Victoria Villarroel, quien hizo posible esta entrevista. Encantado de que estés con nosotros, Javier. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias a la doctora Villarroel también por la amabilidad de la invitación. Gracias. Quisiéramos comenzar preguntando cómo analizas el fenómeno de Vox y el éxito que tuvo y está teniendo en España. Yo creo que es una consecuencia lógica cuando una nación intentan ponerla de rodillas, cuando intentan romper su unidad, cuando intentan enfrentarnos. Es una reacción lógica, es un acto de rebeldía. Por eso nosotros decimos muchas veces que somos la rebelión, la reconquista de los valores perdidos, de la nación perdida. Yo creo que Vox nació cuando tenía que nacer y si no hubiéramos sido nosotros, hubieran sido otros. Hacía falta un instrumento político que dijera basta. Basta ya de aguantarlo todo, basta ya de observar desde la barrera cómo van quemando tu historia, van enfrentando a tus compatriotas, van destrozando los valores que mantiene la nación. El éxito, que creo que no es más que el reflejo del trabajo y que creo que no es más que un primer peldaño de una larga escalera que hay que conquistar. Hay muchos que creen que hemos alcanzado alguna meta. Nuestras metas son diarias. Nuestros éxitos no se miden en votos electorales. Eso es el reflejo del trabajo. Nuestro éxito es cada vez que hay un español que se acerca y te dice, me has convencido. Yo nunca os habría votado, pero lo que decís me ha convencido porque he visto que lo estáis haciendo, porque he visto que vuestro discurso tiene un reflejo en la realidad. Las metas no han hecho más que empezar. Es una escalera. Hay quien cree que hemos alcanzado un peldaño muy alto, llegando a tener de 0 a 24 diputados nacionales, representación en 10 parlamentos regionales, en el Parlamento Europeo, en más de 500 municipalidades. Y yo les digo a todos ellos que estamos con la misma ilusión y con la misma voluntad de trabajo y con el mismo deseo de avanzar de cuando éramos 25 en torno a una mesa y soñábamos con tener un primer concejal o un primer diputado. Quiero decir con esto que la meta no va a ser ni siquiera el día que lleguemos al gobierno de la Nación de España, que llegaremos, sino el día que de verdad podamos decir satisfechos que las políticas de transformación profunda, estructural de España se han llevado a la práctica, y eso nos llevará 10, 12, 15, 20 años. ¿Qué puntos consideras necesarios para la formación de un frente de derecha como lo es Vox? Y además, ¿crees que la unión entre conservadurismo y liberalismo es necesario para esto? Yo creo que la unión no tiene que ser en torno a etiquetas preestablecidas hace 200 años, liberales, conservadores, derechas, izquierdas.
azules, verdes, rojos, al final son etiquetas ficticias que han dividido a las sociedades y que han convertido a las naciones en unas especies de puzzles donde parece que todo es blanco o negro, donde parece que para que las cosas funcionen tienen que ser de una determinada forma de verse o de aplicarse. Yo creo que lo que tiene que haber es una unión de los argentinos sobre un principio básico. El primero y fundamental, el de aceptar que no pueden construir el pasado de espaldas, no pueden construir el futuro de espaldas, mirando al pasado. Esto es un consenso muy difícil, y yo lo sé, porque nosotros somos los primeros que reivindicamos la historia, reivindicamos la cultura, reivindicamos la tradición, y esa es la base sobre la que hay que construir. Pero no se construye el futuro, que se construye desde el presente, de espaldas a ese futuro, mirando constantemente al pasado. Y esto quiero decir que Argentina tiene que cortar de una vez por todas las amarras que parece que va arrastrando como una cadena, como una esclavitud, que va adaptando o va arrastrando lo que ha sido en el pasado. Lo que pasó con Perón, lo que pasó con la dictadura militar, lo que pasó con no sé qué gobierno fracasado. Esa no es la solución. El primer gran consenso que tiene que haber es el de decir, señores, vamos a olvidarnos una vez por todas de lo que han sido los fracasos o los aciertos, que también los hubo, del pasado, y vamos a plantearnos qué necesitamos hacer de ahora en adelante. Segunda cuestión importante, valentía. No se va a construir ningún proyecto político que no tenga la valentía de enfrentarse a los grandes retos que en estos momentos amenazan a la humanidad, y particularmente a Hispanoamérica y más particularmente a la Argentina y por supuesto a España. ¿Cuáles son esas amenazas? Las amenazas de un globalismo que quiere hacernos creer que las naciones-estado no existen o que no deben seguir existiendo, una amenaza del mundialismo que dice que el gobierno tiene que dirigirse por 4 lobbies internacionales, 4 clubes, 4 grandes multinacionales, y que por tanto hay que ir perdiendo soberanía en torno a no sé qué dueños del mundo. Siguiente amenaza, la amenaza de la lucha de quienes quieren acabar con los valores que han representado siempre la fortaleza de las naciones, especialmente aquellas naciones como Argentina, como España, como las naciones hispanoamericanas, que fueron grandes en la historia cuando tuvieron claro que el Estado y la nación no podía estar por encima de la dignidad de la persona y que por tanto se construye desde la persona. El respeto a los valores de la dignidad de la persona significan respetar la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, significa respetar el núcleo básico de la sociedad, respetar y proteger a la familia, respetar todo lo que significa la conciencia, la espiritualidad, el respeto a la libertad religiosa, libertad de conciencia, y junto a ello todo lo que significan los valores superiores, los que hacen que la unión de muchos compatriotas formen una gran familia, es decir, lo que significa el concepto de nación, y unido a nación, el respeto y la defensa de sus instituciones, la defensa de los símbolos patrios, la defensa de tus fuerzas armadas, de tus cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de tus instituciones, de tu justicia, del Congreso, del Gobierno de la Nación, dignificar las instituciones, que es la mejor manera de dignificar lo que representan, porque al final son símbolos que representan una nación. Por tanto, y por no alargarme demasiado en la respuesta, necesita la Argentina recuperar su confianza como nación en que el futuro lo deben construir los argentinos. Romper amarras, decía yo, con el pasado, pero también romper amarras con la permanente crítica de que los problemas son los de fuera. El problema, me decían algunos argentinos, es que el problema lo tiene Estados Unidos, el problema lo tiene el dólar, el problema lo han tenido los ingleses, el problema lo tuvo los españoles, el problema lo tenemos los argentinos, que de una vez por todas tenemos que empezar a aceptar nuestras debilidades, nuestros errores y convencernos de que somos capaces, de que tenemos capacidad humana suficiente, intelectual, para salir adelante. Permíteme una anécdota de ayer por la noche. Yo ayer por la noche regresaba de un programa de televisión y venía en un taxi charlando con el taxista y el hombre me decía pues las muchísimas horas que tenía que trabajar al día, eran casi la 1 de la madrugada para poder salir adelante.
Y este hombre, en un momento dado, le hago yo un comentario respecto a por qué no se podía girar, que no era lógico que yendo por una avenida no pudieras girar a la izquierda. Y le digo, pero ¿por qué no hay giros si esta avenida tiene mucho tráfico? Y me dice, porque somos argentinos. Y le dije, perdone, los argentinos también somos inteligentes, también sabemos hacer las cosas bien. No aceptemos que porque somos argentinos todo tiene que funcionar mal y que los de fuera, no, es que en Estados Unidos, es que... No. Aceptemos que Argentina, por ejemplo, fue una nación que primero logró terminar con el analfabetismo y que logró los mayores niveles de educación universal, cuando ni Estados Unidos ni Europa habían logrado esos niveles. Por tanto, no tenemos que tener complejos, tenemos que aceptar nuestros errores, pero también tener la confianza de que podemos encontrar las soluciones desde la Argentina, no esperando que nos lo solucione ni el Fondo Monetario Internacional, ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni nadie más. En los últimos años vimos cómo Vox atrajo a miles de personas, tanto en España como en el resto del mundo. Entre lo que resaltamos principalmente la presencia de la juventud. Jóvenes que se rebelan contra estas etiquetas de reaccionario, retrógrado, que utiliza la izquierda para calificar a los partidos conservadores. ¿Por qué crees que Vox tiene tantos jóvenes que lo siguen? Pues creo que porque les contamos la verdad. Yo lo decía el otro día en una conferencia en el Círculo Militar. Nosotros les decimos a los jóvenes la verdad. Y la verdad es dura. La verdad es decirles que tienen que labrarse el futuro ellos mismos. Que no esperen vivir, como les dice la izquierda, del papá Estado que se lo va a dar todo, ni como creen algunos niñitos de la derechita cobarde, que es su papá el que les va a mantener el resto de su vida. Que la vida es dura y que la vida hay que enfrentarla con valentía y que también tienen una responsabilidad muy grande. Por supuesto, la primera responsabilidad que tienen es la de formarse bien, ser personas útiles, con valores, personas íntegras, personas preparadas para ser útiles en la sociedad. No solo para ganar ellos dinero, no solo, que también, por supuesto, para poder formar una familia, tener un negocio, tener una vida, que tienen todo el derecho del mundo a luchar por ello, tienen una responsabilidad que va más allá. Es la responsabilidad de que forman parte de una nación, que cuando ellos nacieron, cuando nosotros nacimos, la nación ya estaba, ya existía. Cuando digo la nación me refiero a todo lo que conforma una nación. Una nación no es una bandera y un pedazo de tierra. Una nación es un nivel de economía, un nivel de salud, un nivel de seguridad, unas calles, unas iglesias, unas instituciones, un armazón jurídico-económico, una educación. Y quien tenga dudas de esto, que piense por un momento si es lo mismo haber nacido en Argentina o en un país del extremo desarrollo, subdesarrollo de África o de Asia, si es lo mismo haber nacido en Europa o haber nacido en un país islámico, donde los niveles de libertad, los niveles de progreso son muy diferentes. Esto significa que hay una obligación de responder y de agradecer todo lo que tus padres, tus abuelos, los abuelos de tus abuelos crearon en esa nación, de la que tú te estás aprovechando. Y por tanto, le decimos a los jóvenes, lo primero que tienes que ser consciente es de que tú tienes que luchar, por supuesto, por tu vida, por tu familia, por tus amigos, pero también por la nación a la que perteneces y a la que tienes el orgullo y el privilegio de haber nacido, y tienes que dejar este mundo a las futuras generaciones mucho mejor de lo que lo encontraste. ¿Y eso qué significa? Pues que a los jóvenes les decimos que tienen que ser generosos y que tienen que dedicar una parte de su esfuerzo y de su tiempo a luchar por los grandes desafíos, por las grandes amenazas que tiene la nación, en el caso de España o en el caso de Argentina. Y por tanto les decimos a los jóvenes que tienen que dedicar una parte de su tiempo, de su esfuerzo, que le van a sacar a sus aficiones, que lo van a sacar a estar con su pareja, que lo van a sacar a estar con su familia, de descanso, pero que al final eso les va a revertir en algo muy importante, y es que van a tener la satisfacción de que están luchando en un proyecto con otros muchos jóvenes, con otros muchos compatriotas, y van a ver la satisfacción del deber cumplido, de decir algún día a sus hijos o a sus nietos, yo, cuando la patria, cuando la nación, cuando mis compatriotas me necesitaron, no me quedé como otros de brazos cruzados, levanté una bandera y defendí esa parte que podía, dentro de mis posibilidades, cada uno dentro de sus posibilidades, por supuesto, que me correspondía mi cuota de responsabilidad patria. Y yo defendí la nación argentina, la nación española, y gracias a eso evitamos
que hoy esta nación hubiera sucumbido sobre una dictadura, o hoy logramos que haya un buen nivel de educación, o logramos un nivel extraordinario de infraestructuras o de hospitales, hoy logramos que nuestras instituciones sean lo que son, gracias a que nos esforzamos, gracias a que luchamos y gracias a que no nos resignamos como algunos jóvenes que desgraciadamente, como decía yo en esa conferencia, son jóvenes de edad pero son viejos de espíritu, porque se han resignado a aceptar las condiciones en las que les ha tocado vivir sin el menor afán de revolución, sin el menor afán de transformación. La revolución, que es una palabra que se ha apropiado la izquierda, tiene connotaciones muy positivas. Al final, la reconquista, la revolución, el enfrentarte a lo establecido puede ser bueno o malo, depende. Si tu revolución es para imponer una dictadura, pues evidentemente es malo. Si tu revolución es para darle la vuelta a un sistema que en muchos aspectos está fracasado, para lograr que impere un sistema mucho más justo, mucho más desarrollado políticamente, más libre, entonces esa transformación, esa revolución social habrá tenido una justificación. Constantemente vemos a los medios y al progresismo en general referirse a Vox y otros partidos de Europa como de ultraderecha, de extrema derecha, fascistas, xenófobos, cuando sabemos que no es así. ¿Qué es lo que suponés que los hace ser tan extremos? Bueno, yo te voy a contestar y te va a sorprender. Nosotros somos extremistas. Somos extremistas y somos radicales. Quede muy claro, para que nadie tenga ninguna duda. Porque, ¿qué es ser extremista? Es estar en el extremo. Nosotros somos extremistas, ¿sí? Quiere decir que estamos en un extremo. Estamos en el extremo contrario de los que quieren imponer dictaduras. Somos extremistas porque estamos en el extremo contrario de los que quieren imponer la ideología de género. Somos extremistas porque estamos en el extremo contrario de los que creen que pueden adoctrinar a los hijos en la escuela con las teorías que ellos deciden y que sus padres no tienen nada que opinar. Somos extremistas porque frente a los que están dispuestos a claudicar ante los que quieren romper la unidad de la nación o quieren controlar la justicia o quieren aplicar su política de manera totalitaria, nos van a tener en el extremo contrario. Si ser extremista es estar al extremo precisamente de los totalitarios, de los liberticidas, de los que terminan con la economía y con el progreso, estamos en el extremo. Y segundo, ¿por qué digo que también somos radicales? Porque ¿qué significa ser radical? Pues el diccionario de la Real Academia de la Lengua define ser radical como aquel que llega a la raíz de los problemas. Y esto es importante. Yo el otro día en la televisión intentaba hacer ver que cuando nos enfrentamos a problemas serios, lo que no se puede es andar siempre en la superficie. Es decir, sin entrar al fondo de la cuestión, sin buscar las causas reales del problema. Y las causas reales del problema, como en una enfermedad, suelen ser duras. Pensemos en alguien que tenga una grave infección y que llegue el médico, en este caso el político, el legislador, y crea que le va a curar tratándole con mucho cariño y poniéndole una pequeña gasa por encima de la piel. Si la infección está dentro, probablemente lo que habrá hecho ha sido agravarle el problema y probablemente esa infección le pueda provocar gangrena y terminaría perdiendo pues esa mano, ese brazo. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Que hay que ir a la raíz del problema. ¿Cuál es el problema? Hay una infección, hay que abrir con el bisturí, hay que ir a la esencia, al problema, buscar las causas estructurales que están provocando el desempleo, a las causas estructurales que están provocando la corrupción en política, a las causas estructurales que están provocando la delincuencia. Hay que ir al problema para poder encontrar la solución. Limpiar, actuar con firmeza, eso lleva dolor, lleva momentos de convulsión, pero al final lleva a la curación, utilizando este pequeño símil. Por tanto, no tenemos ningún complejo, nos da absolutamente igual cómo nos llamen, sabemos que estamos a años luz de lo que pueda significar realmente el concepto fascista, totalitario, y precisamente nos lo achacan quienes lo que defienden son el totalitarismo marxista, ¿no? Aunque también a veces la que llamamos la derechita cobarde utiliza estas mismas técnicas para intentar ponernos una etiqueta delante. Entonces, si defendemos la unidad de España, fachas fascistas. Si defendemos las fronteras seguras, xenófobos, racistas. Si defendemos la lucha contra la ideología de géneros, homófobos. Da igual. Son etiquetas que, por cierto, vienen de un viejo manual, que es el manual de Lenin, que decía, el manual de la estrategia política. Lenin decía que lo primero que tienes que hacer a tu adversario es desacreditarlo y ponerle todo tipo de etiquetas delante,
en su época era llamarle burgués, llamarle capitalista, que odia al trabajador, todo tipo de etiquetas para que su discurso no sea escuchado y el público, cuando le vea, diga, no, no, este me han dicho que es fascista, me han dicho que es totalitario, ya no le escucho. Es decir, tapar el mensaje poniéndole delante un cartel. A nosotros nos da absolutamente igual, ellos creen que nos afecta, no nos importa lo más mínimo, y la mayoría de los españoles ya saben que detrás de eso no hay más que un insulto, una descalificación, pero no hay ninguna realidad. Uno de los debates más presentes en Europa en los tiempos que corren es el de la inmigración. Principalmente se difundió hace poco el caso del barco Open Arms, que repleto de migrantes navega por las costas en espera de desembarco. Los medios convencionales, la clase política con su correctivismo, juegan un rol clave al desinformar, mentir y ocultar a la ciudadanía el crimen y el tráfico que lleva consigo esta invasión de países africanos. Como diputado y ciudadano de España, ¿cómo afecta este tipo de casos y la crisis de migrantes en general a sus pueblos? Bueno, el tema de la inmigración ilegal, y subrayo esto de ilegal, es un problema muy serio. Vox defiende la inmigración, quede muy claro. Vox defiende la inmigración. España es un país de migrantes. Yo soy descendiente de migrantes por parte de madre y por parte de padre. Argentina es un lugar de migrantes, especialmente de recepción de migrantes. España ha emigrado a Europa, ha emigrado a América y hemos recibido inmigración. La inmigración es buena cuando es legal, cuando es posible y cuando es integrable. Son tres conceptos que no debemos olvidarlo. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos emigraron, pero emigraban respetando al país de acogida, respetando sus leyes. ¿El problema cuál es? El problema es cuando la inmigración se convierte en un movimiento de presión demográfica, cuando organizaciones del tráfico de las personas, como está ocurriendo ahora mismo en Europa, donde miles y miles de subsaharianos vienen en un viaje mortal para ellos muchas veces, caminando durante más de un año toda África, pagando a las mafias del tráfico de las personas cantidades que pueden llegar entre los 2.000 y los 6.000 euros, donde se embarcan en unas pateras impulsados por estos traficantes de seres humanos, los lanzan al Mediterráneo, los dejan a su suerte, llaman luego en señal de socorro donde ellos mismos los han dejado para que tengan que venir los barcos españoles o italianos o franceses a recogerlos y pretenden luego entrar. ¿Qué pasa? Que gobiernos irresponsables como el nuestro, y lo hicieron también el gobierno del Partido Popular, pero ahora lo hace con más fuerza si cabe el gobierno de la izquierda de Pedro Sánchez, los acogen y les dan todo tipo de beneficios, los dejan libres, en vez de devolverlos a sus países de origen, les dan todo tipo de prestaciones económicas. Yo no estoy diciendo, por supuesto, que una persona que llega en una situación de necesidad humanitaria, por supuesto, lo primero es atenderle desde un punto de vista humanitario, sanitario, de alimentación, de abrigo. Pero eso es una cosa. Y otra muy distinta es que según han entrado, estén ya vagando en miles por las calles. Pongamos un dato. En el último año han entrado cerca de 75.000 personas ilegales en España, que están ya funcionando y moviéndose libremente por las calles. Personas que no tienen un puesto de trabajo, personas que no tienen conocimientos del idioma, personas que vienen de culturas muy diferentes y muchas de ellas sin haber pasado ningún tipo de control sanitario, ningún tipo de control de seguridad. ¿Esto qué está suponiendo en Europa? Está suponiendo que se están colando en esos grupos de inmigrantes ilegales, terroristas, yihadistas principalmente, personas que provienen de organizaciones militares, que han estado en guerrillas, que han estado en ejércitos regulares y que están entrando en el país. Personas que no hablan el idioma, que no conocen la cultura, que no tienen posibilidades de ser contratados, mínimas posibilidades, que son ilegales. ¿Y a qué quedan abocados? Quedan abocados al robo, quedan abocados a la delincuencia. Son personas que en su país el concepto de respeto a la mujer no existe y por tanto se producen violaciones en manada. Es un problema gravísimo y nosotros lo que decimos es que cada nación tiene derecho a proteger sus fronteras, que es lo mismo que decir que una casa tiene derecho a proteger sus paredes, que son las fronteras, las puertas, las ventanas, y que por tanto en la casa dejas entrar a quien tú quieras que entre. Pues una nación tiene el derecho a controlar quién quiere que entre, en qué número, en función de la capacidad de absorción laboral, de la capacidad de absorción social, y muy importante, no solo el número, sino que tienes derecho a elegir cuántos. ¿Y de qué países deben provenir? Porque, por ejemplo, nosotros en España decimos que queremos, si se establece un cupo
que un año dice necesitamos, porque repito, la migración legal es buena, necesitamos X número de personas, pongamos 50.000 personas para suplir el déficit poblacional o para suplir el déficit laboral. Perfecto, pero tenemos derecho a decir tantas personas para el sector agrario, tantas personas sector industrial, tantas personas para la docencia o la sanidad, etc. Y tenemos derecho a decir que preferimos que el país de origen sea uno u otro. ¿Por qué? Porque debemos buscar los que más posibilidades tengan de integración social. Y por tanto, no es lo mismo población proveniente de naciones hermanas de Hispanoamérica, que vienen de una misma cultura, de una misma historia, con un mismo idioma, con una misma religión, con una misma concepción de la familia, del respeto a la mujer, del respeto a las instituciones, que países islámicos donde vienen de dictaduras, de teocracias, etcétera, etcétera. Por tanto, la emigración que nosotros defendemos ha de ser, primero, legal, cumpliendo las normas del Estado, posible dentro de los cupos que se establezcan y, en tercer lugar, con la máxima capacidad de integración. Justo lo contrario de lo que las mafias, dirigidas y financiadas por personajes siniestros como es Soros, pretenden hacer, que es llenar Europa de personas de otra identidad completamente diferente, de otra, iba a decir cultura, o de una forma de entender la vida muy distinta a la que tenemos en Europa, vaciando la propia identidad europea, pero sobre todo convirtiéndolos en mano de obra barata, que están dispuestos a trabajar a cualquier precio, utilizados por las organizaciones internacionales, al final de las que se benefician son las grandes multinacionales, porque estas personas que vienen en situación de necesidad extrema están dispuestas a trabajar por cualquier precio. Y si una persona que trabaja en un restaurante, un mozo, un camarero atendiendo en un restaurante, cobra 1.000 euros, estas personas por 100 euros o por nada, con tal de que les den de comer, están dispuestos a trabajar. Eso provoca, entre otras cosas, una situación de esclavitud terrorífica, de esclavitud moderna, si queremos, pero esclavitud al final laboral, y crea una situación de desempleo a todas las personas nacionales que tenían trabajo. Por tanto, hay que ser muy rigurosos con este tema. No es una cuestión de no tener principios humanitarios, de no preocuparnos por lo que está pasando en naciones, que lo que hay que hacer es ir a ayudarles en origen. Es decir, nosotros defendemos que la cooperación internacional tiene que ir en origen. Para finalizar, nos gustaría saber cuál es tu percepción acerca de la situación actual en Argentina, tanto en lo político, en lo económico, en lo social. Sabemos que tenemos un lazo muy fuerte con España y que especialmente en su país están viendo lo que ocurre en nuestro país, prestando especial atención, y también a todo lo que ocurre en Hispanoamérica. Entonces, ¿cómo es que ves el futuro de Argentina? Bueno, Argentina es verdad que, no voy a decir ninguna novedad, ¿no? Argentina está pasando ahora un momento nuevamente de una gran incertidumbre, pero es algo que es cíclico y que es permanente. Al final, desgraciadamente, la situación de la Argentina es siempre la misma. Yo desde que la conozco, desde que viajé por primera vez, siendo muy pequeño, me oía lo mismo. Es decir, la Argentina vive en una permanente volcán, siempre es la incertidumbre, siempre es la inseguridad, siempre es la desconfianza al futuro, qué va a pasar, ¿no? El argentino no sabe realmente cuál proyectar una vida más allá de ver si va a venir un gobierno y va a hacer un corralito, o va a haber un gobierno y va a haber una división y va a haber otra vez un proceso convulso de violencia y de desestabilidad. Y toda esa inestabilidad lo que genera al final es que se aprovechan otros de la fuerza y de la riqueza de la Argentina, y la Argentina no es capaz de aprovechar todo su potencial, todos sus recursos. Cuando hablamos de recursos naturales, pero sobre todo hablamos de recursos culturales, de recursos humanos, ¿no? La Argentina en este momento se debate entre un nuevo gobierno del sectarismo populista, de la izquierda, inútil en lo económico, liberticida en los valores, en la libertad, y que al final se convierte en una ruina para la nación, o la continuidad de un gobierno que es incapaz de enfrentarla, que es incapaz de tener la valentía suficiente, el coraje, la voluntad política de desmontar todas las políticas de la izquierda, de enfrentar el discurso ideológico. La primera batalla que hay que dar es la batalla de las ideas. Esa es la primera y más importante. Antes siquiera que hablar de batallas de tipo electoral, hay que estar dispuesto a confrontar las ideas. Hay que estar dispuesto a decirles que la ideología de género no busca la igualdad, busca la discriminación de los hombres y de las mujeres. Que la ideología de género no libera a la mujer de nada, que la ideología de género la convierte en una
persona esclava de unas ideas totalitarias que la hacen supremacista y que creen que tiene que estar por encima para ser digna o que tiene que estar protegida porque no es capaz de valerse por sí misma. Todas esas mentiras, las mentiras en materia de ideología de género, las mentiras en economía, estas mentiras que dicen que para que haya más progreso hay que aplicar una política fiscal que termina arruinando a las empresas, es mentira. Cuando la bajada de la presión fiscal lo que ha demostrado precisamente los países que han sido valientes es que genera más ahorro, genera más inversión, genera más puestos de trabajo y a la larga genera más recaudación. Enfrentar la mentira de que la culpa no la tienen los de fuera, que la culpa no la tiene siempre el Fondo Monetario, que la culpa no la tiene Estados Unidos, que la culpa no la tiene el dólar, que la culpa no la tiene Chile, que la culpa la tenemos los argentinos que no decidimos hacer las cosas bien. Y así tantas y tantas cosas. La gran mentira de la farsa política consiste en echarle la culpa siempre al otro y no aceptar ninguna responsabilidad. Y ante, por tanto, ese panorama incierto, yo lo que he podido ver, lo que hemos podido constatar en este último viaje en la Argentina, es que ahora hay un 20, un 30% de la población argentina que no se siente representada, que ni es el populismo sectario, ni se cree que vaya a ser la solución el gobierno de Macri o por lo menos el movimiento que genera en torno al actual presidente, sino que creen que hace falta que surja una fuerza política que me gustaría llamar algo más que un partido político, es decir, una corriente social que sea capaz de aglutinar a personas que puedan haber votado a unos o a otros, incluso digo más, que no han votado nunca, o que ya han decidido no votar, o que están hartos y cansados de apostar por distintas opciones que se han visto fracasadas, pero lo más importante, una alternativa de argentinos que no se sienten representados porque no hay nadie que les dé voz, no hay nadie que hable realmente de los problemas de la Argentina y que ponga encima de la mesa las grandes reformas estructurales que hay que hacer. Que sea capaz de decirle a la Argentina, mire, ¿quieren ustedes que acabemos con la corrupción? Pues sean ustedes valientes. Reformemos las leyes procesales y reformemos las leyes electorales y reformemos las leyes de la división de poderes en el Estado, garanticemos un poder judicial absolutamente independiente, dotémoslo de medio, dotémoslo de una policía judicial eficaz, dotemos de unas leyes penales y digamos, por ejemplo, que aquel político, aunque sea un intendente de un pequeño pueblecito perdido en la Patagonia, al que se le pille robando, quedándose con un solo peso, que sepa que el Estado actuará con toda firmeza, que se irá a prisión y que no saldrá hasta que no devuelva ese peso. Hagamos eso y al tercer político que entre de verdad en prisión, se acabó la corrupción en la Argentina. Nadie más se va a atrever a hacerlo. Seamos valientes a la hora de decir que la Argentina es verdad que tiene muchas necesidades sociales. Bien, perfecto. Hagamos una política social, pero cambiemos la Argentina del plan, la Argentina de la subvención, la Argentina del subsidio por la Argentina de la oportunidad. Es decir, dediquemos los recursos no a mantener a un tercio de la población subsidiada que no produce nada, que al final es un ciclo imparable, es una bola que sigue girando permanentemente y que no termina nunca de salir de ese círculo vicioso, y digamos, vamos a dedicar todos esos recursos, como decía el proverbio chino, no a dar pescado, a dar cañas de pescar y a enseñar a pescar, es decir, a ayudarles con microcréditos, con formación profesional, con formación técnica, ayudémosles a que puedan montar pequeños negocios y a que salgan de la esclavitud que significa vivir subvencionado. Porque eso es una de las grandes farsas que han creado unos y otros. Tener a una parte importante de la población que depende de ti, que en el fondo le has comprado su voluntad, que le das de comer, que le das el dinero, que no hace nada por salir de esa situación, pero que tienes el voto cautivo. Al final son los que cuando llamas van a salir a la calle a hacerte cortes en las rutas, a montarte manifestaciones y que al final te van a votar. Seamos valientes en decir, los argentinos somos solidarios y no vamos a dejar a ningún argentino abandonado en una situación de miseria, pero le vamos a exigir que sea corresponsable y que si el resto de los argentinos vamos a dedicar una parte de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo a crear oportunidades de riqueza, hay que ser responsable. Y al que se le den oportunidades y no vaya a trabajar, no quiera colaborar, que hay muchas maneras de hacerlo, que se olvide de la solidaridad del resto. Es decir, no hay que hacer caridad, hay que ayudar
por justicia, porque una nación tiene que tener y basarse en ese principio de solidaridad, pero tenemos que pensar que hay que acabar de una vez por todas con la compra de voluntades y con la compra de votos. Por eso, yo, por terminar un poco esto, lo que diría es que ante esta coyuntura se requiere valentía. Se requiere valentía para enfrentarse a los problemas, para contar la verdad de lo que está pasando. Te llamen lo que te llamen, te insulten, te agredan, eso está garantizado. Va a haber agresiones, va a haber insultos. Sus principales líderes tendrán que vivir con custodia, tendrán que vivir permanentemente en una situación de alerta. No importa, todo ese precio merecerá la pena, porque es la única manera de vencer a quienes juegan con dos armas muy poderosas. Uno es la amenaza y otro es el miedo. Y la única manera de vencer a la amenaza y el miedo es con valentía, con valor. Y la Argentina ha demostrado a lo largo de su historia, los argentinos, que tienen valor. Se demostró en las Malvinas, se ha demostrado a lo largo de la historia. Cuando ha habido que enfrentar grandes retos, los argentinos hemos sido valientes, pero la valentía hay que aplicarla en el día a día. Y por tanto, yo auguro que la Argentina va a levantar cabeza, que va a cortar esas amarras con ese pasado que parece que no le deja respirar, que no le deja salir a flote, y que estoy convencido que va a haber una nueva generación de argentinos que van a iniciar un proceso de transformación para que se dé lo que debería haberse dado hace muchas décadas. Y es algo tan sencillo, tan lógico de entender, como que una nación que cuenta con un alto nivel cultural, con una historia, con una tradición que no acaba de nacer ayer, una nación que tiene unos fabulosos recursos humanos y también recursos naturales, que tiene territorio, que tiene petróleo, que tiene minerales, que tiene agua, un bien cada vez más escaso, que tiene posibilidades de turismo, que tiene posibilidades de pesca. No es aceptable, directamente, no digo no posible, no es aceptable que no esté en el concierto internacional en un nivel económico, social e institucional de alto nivel, que esté entre las naciones más desarrolladas del mundo. Es que no es aceptable, porque tiene todas las condiciones para serlo. Entonces, ¿qué falla? Falla que no existen una voluntad, no digo unos dirigentes, porque muchos creen que el problema de Argentina es que fallan los dirigentes. Los mejores dirigentes del mundo no harían nada si el resto de la nación no les sigue en ese proceso de transformación. Sería una voz en el desierto. España y Argentina necesitan que surjan dirigentes honrados, valientes y bien preparados, pero que surjan de una masa social, de una gran mayoría que esté dispuesta a transformar la nación. Por tanto, yo le auguro un buen futuro a la Argentina, y nosotros desde Vox, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a ayudar en la medida de que nuestro ejemplo, de que nuestra experiencia les pueda servir, vamos a ayudar a que nazca ese grupo, esa alternativa política que se enfrente, por un lado, al totalitarismo y, por otro lado, a la cobardía. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Deseamos el mayor de los éxitos y lo mejor para todo el pueblo de España. Y para el pueblo de Argentina. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos vieron, al equipo de cámara, y nos vemos en el próximo video. Gracias, Javier. Gracias.